Menkin, nunca te he amado. Ni siquiera quiero tocar tu cuerpo. ¿Sabes eso? Meng Hiao es 100 veces más seductora en la cama que tú. Pero tú eres tan rígida y fría como un cadáver. Menkin, despierta. Yutong. Menkin. Tong. Me asustaste de muerte. Pensé que te había pasado algo. ¿Qué pasó? No se suponía que ibas a ir conmigo. Orar por Eteng. Como resultado, accidentalmente, choqué contra el coche de delante. Rezando por bendiciones. Tong. ¿Qué fecha es hoy? 18 de julio, Piqué. 18 de julio. El 18 de agosto. En realidad renací. Guminrui. Gumingrui. ¿No es ese el némesis de Eteng? Me caso el 18 de agosto. ¿Te atreves a venir a arruinar la boda? ¿No es esta la señorita Men, la hija mayor de Kinghen? ¿Qué? ¿Será que te has enamorado de mí? Sí. Menkin, ¿qué estás haciendo? Señorita Men. Creo que debería ir al hospital. A que le revisen el cerebro. Yo pagaré los gastos médicos. Considéralo un regalo de compromiso. Todos los hombres en Kinghen quieren casarse con la señorita Men. Es un poco interesante, sin duda. Gumingrui. Mientras te atrevas a venir, yo me atrevo a ir contigo. Trato hecho. Nos vemos el 18. Jefe, ¿puede ayudarme a verificar si esta tarjeta tiene límite? Solo un momento. Hola, señorita. Esta tarjeta suya es la VIP de más alto nivel en Kinghen. No hay restricción alguna. Gumingrui, este hombre. Es realmente como se rumorea. Generoso. Bien. Ayúdeme a envolver todo eso. Señorita Men, si no me equivoco. Esa era mi factura médica para usted, ¿no es así? Si no recuerdo mal. También debería haberte dicho. Tomaré esta tarjeta como regalo de compromiso. Acaba de gastar 30 millones míos, así como así. No te preocupes. No dejaré que gastes estos 30 millones por nada, porque puedo ayudarte a deshacerte de la familia E. Ayudarte a eliminar el obstáculo en el camino para convertirte en una familia poderosa. Deberías celebrar que elegí ponerme de tu lado. En lugar de Eteng. Todos dicen que usted y Eteng están profundamente enamorados. Muy cariñosos. ¿Por qué de repente me busca para cooperar sin motivo? Estoy un poco halagado. Ven el día de la boda. Te dejaré ver mi sinceridad. Está bien. Zoe, por favor no sea así. Mero. ¿Qué pasa si la señorita Meng ve esto? Menkin. Esa ratón de biblioteca, vieja bruja. Ella no vendrá a participar en este tipo de evento. ¡Qué asco! ¿Y qué? Menkin, ¿por qué está ella aquí? Menkin, ¿por qué estás aquí? Tú no sueles participar en este tipo de... Zoe, ¿está bien? Le duele. Menkin, ¿qué quieres decir? No es nada, solo vi a ti con otras mujeres. No estoy feliz. Tú. Menkin, malinterpretaste. Pensé que no vendrías. Solo entonces encontré a la secretaria Liu. Por lo tanto, la secretaria Liu es tan íntima, tomando del brazo a mi prometido. ¿Crees que eres más adecuada que yo
para estar al lado de mi prometido. Señorita Meng. Usted malentendió. Usted normalmente no asiste a este tipo de eventos. Siempre acompaño al COE. Estás diciendo que no soy lo suficientemente generoso. No, señorita Meng. Fue mi falta de atención al decoro. La próxima vez, definitivamente no me atreveré la próxima vez. No te pongas nervioso. No quise decir nada más. Menking, porque pareces un poco diferente a antes. Eres tan sobresaliente. Yo también tengo que mejorar. Menking, no necesitas esforzarte tanto. Seré bueno contigo por el resto de mi vida. Lo sé. Que puedas decir eso, me hace muy feliz. Vámonos, te llevaré a conocer a mis padres. Eteng. Eso fue solo el principio. Lo que me hiciste, te lo devolveré poco a poco. Mamá. Menking. Hoy te ves tan hermosa. Tú y nuestro Eteng son verdaderamente una pareja hecha en el cielo. No puedo esperar a ver tu boda. Ven, siéntate rápido. Siéntate, siéntate, siéntate. También pensé antes que la familia era realmente buena conmigo, pero al final, solo fue para ganarse mi confianza, después de que me case con Eteng, para apoderarse de los bienes de la familia Meng. Aquí está demasiado cargado. Voy a salir a dar un paseo. Bien. ¿Por qué estás aquí? Esperándola. ¿Hay algo que quieras de mí? Dame la tarjeta. ¿Acaso el tercer joven maestro Gu no es siempre generoso con las mujeres? ¿Qué? Me estás recordando. Podría ser que eres mi mujer. Verdaderamente de Qincheng, hombre al que llaman semental. La tarjeta está en casa, te la daré la próxima vez. ¿Por qué saliste sola? De repente no te vi, y me preocupé mucho. Justo estaba a punto de volver. Justo ahora estabas con... Así que era el tercer joven maestro Gu. Tú también estás aquí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Señore, su prometida es verdaderamente tan hermosa como una flor. Debe vigilarla de cerca. Eso no es asunto tuyo. Menking, vámonos. Derrochador. En el futuro, cuando lo veas, vete inmediatamente. No te involucres con él. Bienvenidos todos a nuestro King Hen para la subasta benéfica anual. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestra subasta benéfica. Menking, ¿qué te gusta? Yo pujaré por ello para ti. Considéralo un regalo de bodas. Ya que te entregaste a mi puerta, no me culpes. Escuché que el artículo final de esta noche es el zafiro de la princesa Diana de los años 80. Me gusta mucho. Es solo cuestión de unos pocos millones. Déjamelo a mí. Gracias. Este es el último artículo de esta subasta. El zafiro de Diana. El precio inicial es de 5 millones. 6 millones. 6.500.000. 8 millones. El joven maestro es generoso, pujando directamente 8 millones. 10 millones. 10 millones. 10 millones, alguna puya más alta. Solo confiando en la riqueza de su familia. Inútil incluso una responsabilidad. Si no recuerdo mal, esto es cuando el grupo E está teniendo problemas, pero no puede dejar que nadie se entere. Eteng. El espectáculo está a punto de comenzar. Eteng. ¿Qué crees que Gu Mingrui quiere decir con esto? A él también le gusta mucho ese zafiro. Si no, tú simplemente... Menking, no te preocupes. Déjamelo a mí. 12 millones. Queens millones.
6. 16 millones. 20 millones. 20 millones. Primera vez por 20 millones. Segunda vez por 20 millones. 25 millones. Nenking, ¿qué estás haciendo? Gu Minrui está subiendo el precio deliberadamente. No caigas en su trampa. 30 millones. Nenking. 30 millones. ¿Hay alguna puya más alta que 30 millones? Ya que al tercer joven maestro Gu le gusta, entonces un caballero no arrebata lo que otros aman. Señores. Hoy. Que originalmente este regalo estaba destinado a la señorita Men como regalo de bodas. Y ahora simplemente no lo quiere. Todos dicen que el señor ama mucho a la señorita Men. En cuanto a mí, solo quería subir un poco el precio. Para que el señor expresara su amor por la señorita Men. Le estoy ayudando. No. El amor no debería ser medido por dinero. Entonces, felicidades, tercer joven maestro Gu. Menking, este zafiro. La próxima vez. Definitivamente te compensaré la próxima vez. Ese chico de la familia E ya no está pujando. Los 30 millones de la familia E deberían poder conseguirlos, ¿verdad? No oíste los rumores. La cadena de capital de la familia E tiene problemas. Menking, vámonos. Espere un momento. Le gusta. Es suyo. Tú. Menking. Gracias. Menking. Ya que el tercer joven maestro Gu insiste tanto, entonces aceptaré tu amable oferta. Menking, ¿por qué aceptaste sus cosas? ¿Acaso no me estás abofeteando? Eteng. Este zafiro, originalmente quería dárselo a mi madre. Aún así. Acabo de subir la puja, quería usar mi propio dinero, para comprarlo, eres tú. Me temo que Gu Minrui no es una buena persona, está tramando algo contra ti, tú también sabes. Alguien como él, un derrochador, usualmente solo sabe jugar con mujeres. Eteng. ¿Qué te pasa? Antes nunca regañabas a la gente. ¿Cómo es que ahora, lo llamas derrochador a cada paso? Te has vuelto tan extraño ahora, casi ya no te reconozco. No es así. Menking, es porque él me atacó hoy. Y estoy un poco enfadado. Si no te gusta, no lo haré de nuevo en el futuro. Ya que quieres ser un hipócrita, te dejaré serlo por el resto de tu vida. Señorita Men. El digno tercer joven maestro Gu está siendo tan astuto. No son así los asuntos. ¿Quién está teniendo una aventura contigo? Pensé que me pediste que robara la boda, porque realmente te enamoraste de mí. Después de todo, mi patrimonio neto y mi ya apariencia. Es difícil que no te tienten, ¿verdad? También. El dinero del zafiro, te lo devolveré más tarde. Gracias por la actuación de hoy, te has esforzado mucho. No es necesario, ya que he actuado. No me falta dinero. En cuanto al zafiro, tómelo como un regalo de compromiso. Señorita Men. ¿Qué eres? Buenas noches. Ming Xiao, te has vuelto a poner guapa. Eso es seguro. No es porque me parezco a la abuela. ¿Qué? ¿Tomaste mis palabras como el viento en tus oídos? Te llamé aquí. ¿Por qué la trajiste a ella también? ¿Qué? ¿Todavía tienes miedo de que esta vieja te intimide?
Madre. Estaba pensando. Hace tiempo que no vengo a verte. Así que, las palabras de tía suenan muy bien. Pero no te sexta traer nada. No me importan sus cosas. No quiero nada de lo que traigas. Abuela, ¿para qué nos llamaste aquí? Si no hay nada más. Nos iremos primero. No sea que te molestemos. Alto ahí. ¿Por qué eres tan maleducada? Después de todo, es de una familia pequeña. ¿Cómo es posible que ni siquiera tenga modales? ¿Qué miras? Heredaste la propiedad de nuestra familia Meng. ¿Cómo es posible que ni siquiera me respetes? Abuela, no olvides que tu apellido es Wen. Está escrito claramente en blanco y negro en el testamento. Abuela, si no estás contenta, entonces ve a hablar con el abuelo. ¿Qué hay que decir? ¡Qué falta de respeto! No vine aquí a discutir hoy. Abuela, si me llamaste, solo para regañarme. No tengo tiempo para eso. Tú lárgate de aquí. Cierto, olvidé recordarte, abuela. El certificado de propiedad de esta casa antigua tiene el nombre de mi padre. Lo que significa, la casa en la que vives nos pertenece. Así que, abuela, que nos digas que nos vayamos. Me temo que no es apropiado. Te estás rebelando contra mí. No golpees a Menking. Abuela, no quiero decir nada con esto. Solo un recordatorio amistoso. No tienes que decírmelo. Sé que me pediste que viniera hoy, por la subasta de ayer, ¿verdad? Realmente sabes cómo delatar. Sí, acepté el zafiro de Gumingrui. Y hice que Teng perdiera la cara en público. Tú, todavía tienes el descaro de decir eso. Abuela, no te pongas ansiosa. Nosotros, la familia Meng, somos mercaderes. Cuando algo bueno cae del cielo así, ¿cómo podríamos negarnos? Además, este zafiro, originalmente, quería dártelo a ti, abuela. Es solo que, la abuela dijo que no te importaba nada de lo que yo trajera. Tura, ¿Cómo podría hacer enojar a la abuela? Así que guardaré este zafiro por ahora. Deja de presumir. ¿Crees que la abuela es una persona tan superficial? cállate la boca. Así es. ¿Cómo podría la abuela ser ese tipo de persona? La abuela siempre ha sido tan buena como su palabra. Te lo advierto. Si arruinas el matrimonio con la familia la familia Meng no tendrá lugar para ti. Mi matrimonio no es asunto tuyo. ¿Crees que la familia no puede vivir sin ti? ¿Por qué no te meas y te miras? Abuela, no olvides, en aquel entonces, cuando trajiste a la hija ilegítima, Meng Jiao, en la familia, también usaste todos los medios necesarios, ¿verdad? ¿Abuela? Abuela, por favor, cuídate. Nos vamos ahora. Tío, hoy no debería ser fin de semana, ¿verdad? ¿Por qué el tío no está en el trabajo? Parece que el abuelo tomó la decisión más sabia. ¿De qué papá heredara la empresa? Si se lo hubiera dado al tío, me temo que esta vieja casa ya no existiría. Ya terminaste. Hoy te daré una buena lección, tú, hija ingrata. Madre, si te atreves a pegarme de nuevo, te demandaré en la corte. Te atreves a demandarme, te dejaré que me demandes. Papá, No te molestes con esta mujer. No dejaré a tu familia tranquila. Está bien, esperaré. Madre, no necesitas cumplir ninguna etiqueta moral más. La abuela no vale la pena en absoluto. pero ella es la propia madre de tu padre. No quiero avergonzar demasiado a tu padre. Nunca más. Dejaré que te intimiden. Hoy. Madre, entiende lo que dijiste. Buscar la paz y evitar el conflicto solo hará que la otra parte sea más exigente. Le has dado un buen ejemplo a madre. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? La familia acaba de llamarme. Quieren que vayamos a la familia para discutir la boda del próximo mes. Pero Vamos. no vas a cancelar el compromiso. Papá, eso es para después. Ahora, haré lo que diga la familia Señor director Meng,
Originalmente quería concertar una cita para el fin de semana, pero quería verlo antes. Así que, hoy, sentémonos juntos. Y acordemos el matrimonio de los niños. Señore, ¿de qué está hablando? Nosotros, viejos amigos, hemos sido amigos durante tantos años. Supongo que es porque el precio de las acciones de la familia E se desplomó ayer, que no puedes quedarte quieto. Señor director Men, ya que usted lo ha dicho, entonces seré franco. Esperamos que la boda de Ethan y Menkin se celebre lo antes posible. Además, nuestra familia E también es una de las 4 familias principales. Puede pedir las condiciones que quiera. Señore, en realidad no tenemos ningún requisito. Usted también sabe que solo tengo una hija, Menkin. En el futuro, lo que tengo será todo suyo de todos modos. Así que todavía necesitamos escuchar la opinión de Menkin. No tengo ninguna. Eteng es tan bueno conmigo. Solo quiero ser feliz todo el tiempo. Definitivamente te trataré bien. En realidad, no quería que Eteng me diera eso, Zafiro. Pero no importa. Siendo ese el caso, Menkin será un miembro de la familia E una vez que se case con ella. ¿Qué requisitos tiene? Definitivamente los cumpliremos en el futuro. Gracias, tía. Estoy deseando que Menkin le dé a nuestra familia E un hijo o una hija en el futuro. Tener hijos. Si quieres casarte con nuestra familia E, tienes que cuidar bien tu cuerpo. Rápido. Bébelo. Bebe. En aquel entonces, tenías miedo de que yo diera a luz a un hijo con la sangre de la familia E, así que me diste tantos años de medicina anticonceptiva. Menkin. Menkin. Ya que somos familia, entonces no ocultaré nada. Señor director Man, realmente tengo algo en lo que quiero pedirle ayuda. Recientemente tengo un proyecto de comercio electrónico. El capital inicial es de 2.000 millones. Señor director Men, ¿está interesado? Tío E. También he oído hablar de este proyecto. Si no recuerdo mal, la inversión total parece ser de solo 2.000 millones, ¿verdad? ¿A quién le oí eso? ¿Por qué no hablan todos? Menkin, si no entiendes, no digas tonterías. Nuestra familia ha evaluado este proyecto. Es un gran proyecto que solo genera ganancias y nunca pérdidas. Entonces, para un proyecto tan bueno, ¿por qué no invierten ustedes mismos en él? Este es un asunto de negocios. Si no entiendes, no hables primero. Pregunto porque no entiendo. Confío en el tío E. Él estará encantado de responder a mis preguntas. Para ser honesto, recientemente la cadena de capital de nuestra familia E ha encontrado algunos problemas. De lo contrario, no le habría pedido dinero prestado al señor director Men. El tío E también es un viejo lobo de mar en el mundo de los negocios. ¿Cómo puede haber un negocio en este mundo que es solo de ganancias y nunca pérdidas? Pero si este negocio pierde dinero, serán devueltos los 2.000 millones que pidió prestados el tío E. Serán devueltos. Por supuesto, será devuelto. Como era de esperar, no juzgué mal al tío E. Entonces, papá, ¿por qué no le pides al tío E que escriba un pagaré? Esto, Lo siento. Pensé que el tío E era muy sincero y estaba decidido a devolver el dinero. Malinterpreté. Todos somos familia. Naturalmente, no nos aprovecharemos, ¿verdad? Entonces, sigamos escribiendo un pagaré. De esta manera, no dañará la relación entre las dos familias, ¿verdad? no hace falta que Menkin os lo recuerde. Ya lo hemos preparado. Señor director Man, por favor, eche un vistazo. Papá, déjame ver. Tío E. No escribiste la fecha de pago y qué pasa si no se paga.
¿Qué pasa si no puedes pagarlo? Esto es lo mismo que no escribirlo. Eteng, sabes mucho. Ayuda al tío E a echar un vistazo. Nenkin, Solo tengo miedo de que algo suceda. Y dañe la relación entre las dos familias. Echa un vistazo. parece que sí. Fijemos el plazo en medio año. Si no puedes pagarlo, usaremos las acciones del Grupo E como garantía. Acabo de calcularlo. 2.000 millones deberían ser el 7% de las acciones del Grupo E. ¿Qué pasa? Calculé mal. No es nada. Menkin tiene razón. Hagamos lo que dice Menkin. Tío E es tan sincero, papá. Entonces deberías prestarle este dinero al tío E. De acuerdo, le escucharé. Viejo entonces nosotros volveremos primero. Bastardo. Papá, tú, no te enfades. No dijiste que todo estaba bajo control. Porque es completamente diferente de lo que dijiste. Debe ser ese viejo zorro llamado Men. Papá, no te preocupes. Después de que nos casemos, los activos de la familia Men serán nuestros. ¿Por qué tener miedo de estos 2.000 millones? Así es. Esa chica apestosa hoy nos dio esa actitud. Una vez que se case con nuestra familia verás cómo me encargaré de ella. Tío, esta es una porcelana azul y blanca que encontré especialmente para desearle a tía un feliz cumpleaños. Bien, bien. La hermana de Eteng. ¿Qué le pasó a tu cara? Esto es. Ella accidentalmente lo golpeó ella misma. Tío, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya estás aquí. Qué descuidada. Tienes la cara toda golpeada así. Yutong Tong, Tiu. Tío, este es un regalo que elegí especialmente para tía. Es un amuleto de jade que pedí en el Monte Putuo. De acuerdo, bien, no está mal. Tú, ya que tienes la cara herida, deberías descansar bien en casa. No salgas a avergonzarte. Tío. En nombre de la familia Gu, presento la pintura 1000 millas de pinos nevados. Bien. Son todos tan considerados. Tomen asiento, tomen asiento. Menking. Ven. Me enteré de lo que pasó anoche. Fue Ayu quien fue ignorante. Una niña no entiende. Simplemente sintió que alguien le estaba robando a su hermano. ¿Te hizo sentir infeliz? Anoche, ella se sintió culpable toda la noche. Es así. Hermana Menking. Fui demasiado impulsiva ayer. Lo siento. Está bien. Te perdono. Pero lo que rompiste ayer fue el teléfono de Tong Tong. Deberías disculparte con ella. ¿Qué? Tong Tong, ¿Qué pasa, Menking? Eyura, la persona a la que más deberías disculparte, debería ser Tong Tong. Eyu, de verdad que eres demasiado descuidada. Pide disculpas rápidamente a Tong Tong. Pide disculpas rápido. Yo. Lo siento. Es mi culpa. ¿Está bien? Eres joven y no entiendes. Te perdono. Solo la próxima vez. No muerdas a la gente al azar de nuevo, tú. Nenkin, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me pasa a mí?
Sigue siendo la Menkin que conocía antes. La Menkin que conocía antes. No diría cosas dirigidas a Yu y hacer que toda nuestra familia pierda la cara. Eteng, ¿crees que he cambiado? Si crees que es por mi culpa que la relación de tu familia se volvió así, entonces rompamos por ahora. Menkin, tú nunca habrías dicho antes que no querías casarte. Lo sé. Siempre he creído en nuestra relación. Pero siento que tu familia nunca le he gustado de verdad. Menkin, estás pensando demasiado. Mis padres siempre te han querido mucho. Y mi hermana, aunque sea un poco caprichosa, aún te quiere mucho. De verdad. De verdad. En el futuro, nunca digas nada como que no quieres casarte. Hemos estado enamorados tanto tiempo. Si vuelves a decir eso, me pondré triste. Eteng, debes ser bueno conmigo el resto de tu vida. Por supuesto. Hoy, madre y padre están muy contentos. Entonces nos iremos primero. Ustedes, oh jóvenes, quédense y diviértanse un poco más. Translated and narrated by M Media. Este día finalmente ha llegado. Señorita Meng, se ve tan hermosa. Gracias. Menkin, lo siento mucho, llego tarde. No hablemos de eso por ahora. Voy a cambiarme a mi vestido de dama de honor. Espérame. Tan hermosa. Pero estoy diciendo, este vestido de novia. Es También demasiado ordinario, ¿verdad? Pero Menkin, eres naturalmente hermosa, así que todavía te ves muy bien. Estoy diciendo, Menkin, te vas a casar. Porque alguien está vestido incluso más elegantemente que tú. Prima mayor, ¿hoy te ves realmente hermosa? Tú también te ves bastante bien hoy. Por cierto, este vestido mío fue elegido por una amiga. Oí que es un diseño nuevo. Del diseñador jefe de la familia Ser. Estoy diciendo, tú. Es la boda de Menkin y estás vestida tan elegantemente. ¿Tienes modales o educación? ¿De qué estás hablando? Está bien. Su vestido no parece de la familia Ser. Parece más bien una imitación de alta calidad de la familia Ser. Prima mayor, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo puede una imitación de alta calidad replicar un vestido tan hermoso? Todo esto es el truco habitual de Eteng. Recuerdo la vida anterior. Así es Meng Jiao, robándome el protagonismo, dejando que Meng Jiao piense que Eteng la ama más. Lo creas o no. Tan bonita, Menkin es simplemente tan bonita. Menkin, estás tan hermosa. Gracias. No necesitas estar nerviosa. Hoy serás la novia más hermosa. Iré a arreglarme primero. Luego me prepararé para recibir a los invitados. Te esperaré en la alfombra roja. Tong Tong. ¿Has visto a Gu Mingrui? No. Pero vi a Kiao sí. Baja la voz. Está bien, la boda está a punto de empezar de todos modos. Vamos. Vámonos. Papá. Pase lo que pase después. No te sorprendas. Todo esto es mi arreglo. No te preocupes, seré responsable de mí misma. Bien. Es un gran honor ser testigo del momento más dichoso en la vida de esta pareja. En este momento, el novio tiene algo que decirle a nuestra novia.
Menkin, la primera vez que te conocí, éramos solo niños. En aquel entonces, tu abuelo y mi abuelo estaban jugando ajedrez en la casa. Te miré entonces, llevando un vestido de flores, con mejillas sonrosadas. Estaba pensando, en ese momento, ya me gustabas. He estado esperando esta escena por más de una década. Hoy, finalmente esperé a mi novia más hermosa. Menkin, solo espero. En esta vida, en la próxima, y en la próxima, siempre podré protegerte y cuidarte. Te preparé una sorpresa. Tomé fotos nuestras durante la última década más o menos, y las corté en una compilación de video para dártela. ¿No es esa la hija ilegítima de la familia Meng Hiao? ¿Cómo podrían ser ellos dos? Apágalo, apágame todo. Esto. ¿Quién encendió ese video? Rápido, alguien, venga aquí, apaguen este video. Apáguenlo rápido. ¿Dónde está el responsable? ¿Qué pecado? ¿Qué está pasando exactamente? Menkin, que ya. Está bien, Menkin sabe lo que hace. Menkin, déjame explicarte. Yo no lo hice, fui incriminado por Meng Hiao. Realmente fui incriminado. Estaba borracho esa noche. Fue Meng Hiao quien me llevó de vuelta. Como resultado, ella me envió a un hotel. Estaba realmente borracho. Pensé que eras tú. Por eso. Menkin, por favor, perdóname. ¿En serio? De verdad, eres la única en mi corazón. Después de que me desperté ese día, descubrí que la persona que yacía a mi lado era Meng Hiao. Sentí ganas de matarme. Meng Hiao, explícate claramente delante de Menkin, ¿por qué me drogaste? ¿Qué? ¿Te drogó? Estás diciendo tonterías. Claramente fuiste tú quien me arrastró al hotel. Sigues diciendo que no lo hiciste. Esa noche, te aprovechaste de que Menkin no prestaba atención para drogar secretamente mi bebida y tener relaciones conmigo. Dime. Bastardo. Claramente fuiste tú. Dijiste que te gustaba. Por eso yo. Tonterías. Si hubiera sabido que eras este tipo de mujer, ni siquiera te habría dirigido la palabra. Tú. ¿Está bien? ¿Este vestido que llevo puesto fue un regalo tuyo? ¿Todavía tengo los mensajes que me enviaste en mi teléfono? Dijiste que definitivamente me vería 100 veces mejor que Menkin con él, ya que no lo admites. Entonces se lo mostraré a todos ahora, y veremos quién miente. Basta, ¿cómo podría yo darte un regalo? Ni siquiera te comparas con un mechón del cabello de Menkin. Eteng, bastardo. Voy a morir contigo. Hiao. Baja de ahí. No estás ya lo suficientemente avergonzada. De verdad que no, no fui yo. Menkin, de verdad sé que me equivoqué. Eres realmente la única en mi corazón. Te he amado por tantos años. De verdad no quiero perderte así. Te equivocaste. Entonces estás dispuesta a arrodillarte y rogarme. En la vida pasada, una vez me encerraste en el sótano. Durante 3 días, haciéndome arrodillar y rogar por un sorbo de agua. Decidí entonces que si alguna vez tenía la oportunidad, te lo devolvería 100 veces. Eteng. Te he amado por tantos años. Yo también, Menkin. Pero ya no te amo ahora. Porque no soporto que me engañes con Meng Hiao. Menkin, escucha mi explicación. Realmente fui drogado. Lo juro. Juro que nunca más te traicionaré. Dejémoslo así. Nuestra boda ha terminado. Menkin, por favor, dame otra oportunidad. Realmente no puedo perderte. ¿Qué estás haciendo? El matrimonio es un asunto serio. No es un juego de niños, así que no seas ridícula. Menkin. Tu matrimonio con Eteng fue decidido por la generación anterior. Vieja señora Meng. Diga algo. Desgraciada. Las llamadas órdenes de los padres, y las palabras de la casamentera. Tu matrimonio fue arreglado por tu abuelo hace mucho tiempo. Ahora dices que simplemente te irás. Durat, ¿acaso nos tienes en cuenta a nosotros los mayores? Abuela, incluso si la otra parte es un asesino, ¿todavía quieres que me case con él? ¿Qué estás haciendo?
Deja de intentar justificarte aquí. Ethan. Él no es un asesino. Él solo cometió un error que todos los hombres cometen. Abuela, Menkin es tu propia nieta. Es apropiado que digas eso sobre ella. Ethan. Ya conoce sus errores y los ha corregido. Ella ni siquiera puede superar este momento difícil con él, y en cambio quiere abandonarlo. Nuestra familia Meng no tiene descendientes desleales como tú. Entonces, según tú, Menkin puede salir y acostarse con otras personas en el futuro, y Ethan también debería perdonarla. Deja de interrumpirme. Abuela. Es que mientras sea rentable para ti, no importa con quién me case. Cállate la boca. El que debería callarse eres tú. Madre, di menos. Menkin, con tus condiciones, puedes encontrar un hombre mejor que Ethan. Alguien como tú, una mujer egoísta y egocéntrica. ¿Qué hombre se atrevería a casarse contigo? ¿Quién dice que nadie se atreve a casarse con Menkin? Yo me casaré con ella. Gu Mingrui. Yo, Gu Minrui, me casaré con Menkin. Dices. Menkin. Siempre he tenido una pregunta que quería hacerte. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? Yo sí. Menkin, ¿qué estás haciendo? Señores, por favor, tenga algo de respeto por sí mismo. Menkin, te has vuelto loca. ¿Estás dispuesta a casarte con cualquiera? Las 4 grandes familias de Menkin, el tercer joven maestro de la familia Gu. Hay alguien con quien no me atrevería a casarme. ¿Sabes qué tipo de persona es? ¿Con cuántas mujeres ha jugado? Y aún así te atreves a casarte con él. Menkin, será mejor que lo pienses bien. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Si te vas hoy, nunca más seremos posibles. ¿Qué? Solo al magistrado se le permite quemar casas, pero a la gente común no se le permite encender lámparas. Entonces, cuando tú, Ethan, no juegas con mujeres, es un error que todos los hombres cometen. Pero cuando se trata de Gu Mingrui, significa que es de mal carácter. Puedo ser igual que él. Eres incluso peor que él. No lo permitiré. Mira a tu hija. Simplemente vas a verla casarse con un mujeriego. Madre. Menkin sabe lo que hace. Deberías dejar de interferir. Anciana señora Men, ¿tiene algún tipo de insatisfacción conmigo? En cuanto a antecedentes familiares, nuestra familia Gu no es lo suficientemente buena para su familia Men. En cuanto a apariencia, yo tampoco soy inferior a Ethan. Hablando de recursos financieros, este zafiro. Pero Ethan, viendo impotente, fue comprado por mí. Y hablando de condición física, el rendimiento de Ethan realmente no es halagador. Tú. Presuntuoso. ¿Crees que la familia Gu puede hacer lo que quiera? Verdad. Y lo más importante es... amo sinceramente a Menkin. Por el resto de mi vida. Solo te quiero a ti, Menkin, como mi mujer. Este tipo, con esa mirada tan seria. Casi le creí. Ya que nadie tiene objeciones, entonces tomaré a Menkin para obtener nuestro certificado de matrimonio. Vamos. Espera un minuto. Anciana señora Men, ¿tiene alguna otra instrucción? El matrimonio no es solo un asunto entre vosotros dos, sino un asunto entre dos familias. Sin el consenso de los mayores de ambas familias, vas precipitadamente a obtener un certificado de matrimonio. Tienes modales. La anciana señora Men tiene razón. Fui demasiado impulsivo en este momento, pero olvidé decirle. Justo ahora. Ya llamé a mis padres. Deberían llegar pronto. ¿Quieres? Papá, mamá. La anciana señora Men tiene razón. Los asuntos matrimoniales requieren una propuesta formal, sin regalos de compromiso. Es, en efecto, un descuido de nuestra familia Gu. El matrimonio no es un juego de niños. Cuando llegue el momento, si no nos convertimos en consuegros, sino en enemigos, entonces sería una pérdida mayor que una ganancia.
La anciana tiene toda la razón. El matrimonio no es un juego de niños, no se puede tomar a la ligera, eso es natural. La razón por la que estoy aquí hoy es para proponer matrimonio a su familia Meng, en nombre de mi indigno hijo. Justo a tiempo, delante de todos los invitados. Presentaré los regalos de compromiso de nuestra familia Gu, todos a la vez. Todos pueden ser testigos. Hijo indigno de la familia Gu, Gu Minrui, se casa con la hija mayor de la familia Meng, Meng Qing. Preparación especial de regalos de compromiso como sigue. 1. Precio de la novia. 88 millones. 2. Dentro de bienes raíces del Grupo Gu. Edificio residencial de lujo Phoenix Bay. Un edificio. 3. Un coche de lujo de $1 millón. 4. Regalado a la señorita Meng Qing. 5% de las acciones originales del Grupo Gu. Como propiedad prematrimonial. Cielos. El Grupo Gu tiene un valor de mercado de más de 100.000 millones. Esta participación del 5% ya vale más de 2.000 millones. Ese no es el punto. El punto es, la familia Gu regaló a la familia Meng las acciones de la familia Meng que pueden poseer. Esto es prueba de la posición de Meng Qing en la familia Gu. Ellos son. Nos están abofeteando deliberadamente en la cara. Suegros, echen un vistazo. ¿Están satisfechos? Viejo Gu. Dime. Yo y la familia Meng no preparé dote. Tus regalos de compromiso son lo suficientemente cuantiosos. Es lo justo. Además, Meng Qing está dispuesta a casarse con el Min Rui de nuestra familia. Es nuestro Min Rui quien apunta demasiado alto. En efecto, nuestro Min Rui. Poder casarse con tu hija mayor es verdaderamente afortunado. Siendo ese el caso, entonces no tengo nada más que decir. Madre, ¿qué dices? El matrimonio es asunto de los hijos. Mientras la joven pareja sea feliz, entonces no tenemos derecho a interferir aquí. ¿Qué quieres decir con esto? Meng Qing es claramente la nuera de nuestra familia. El detén de tu familia hizo algo tan deshonesto. ¿Y todavía piensas en casarte con nuestra Meng Qing? Vamos. Meng Qing. En realidad, no pensé que realmente vendrías. ¿Qué? ¿Te decepcioné? The film was translated and No, narrated by M Media. Simplemente no pensé que serías tan serio. Siempre soy serio. Con la señorita Meng. Verdaderamente un demonio. Con razón puedes fascinar a tantas mujeres. En realidad, parece que no necesitamos obtener un certificado de matrimonio. Piénsalo. Con la inteligencia de Eten, definitivamente pensará, si estamos actuando, solo obtener un certificado de matrimonio puede explicar completamente que somos una pareja real. No te preocupes. No me aprovecharé de ti. No me quedaré con nada de la dote. ¿Qué mencionó tu padre? Todo por ti. Solo acéptalo. Por cierto, no olvides esta noche. Esta noche. ¿Qué está pasando? Claro, es la celebración de la boda. Celebrar una boda. ¿Quieres que celebre 2 bodas en un día? Entonces mi reputación que se extenderá en el futuro. Ya le he pedido a mi papá que notifique a todos los invitados. Es necesario. Es necesario que te haga saber lo que es una boda de verdad. Meng Qing. Esto es demasiado hermoso. Señorita Meng, este vestido de novia es un diseño del maestro Qin Chen, el señor Nan. Él recibió el pedido del señor Gu hace un mes. Y pasó un mes entero, cosiéndolo puntada a puntada. Un mes. Sí. Y estas joyas también fueron seleccionadas personalmente por el señor Gu. Hizo que alguien las diseñara, solo para que la señorita Meng, usted, pudiera ser la novia más hermosa. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? El señor Gu me pidió que le dijera. Aunque Gu Mingrui es un poco vulgar, sus sentimientos por usted son genuinos. Y esta pulsera de jade, el señor Gu también me pidió que se la diera. Dijo
Esto es de la familia Gu, transmitido a través de generaciones. Una reliquia familiar, por así decirlo. Gumingrui es tan serio. ¿Por qué siempre siento que Gumingrui ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo? Oh, Dios mío, Menking. Puedo retractarme de lo que dije esta mañana. Este Gumingrui es simplemente tan guapo, ¿es bien? Comparado con ese Teng. Él es simplemente el número 1. Tura, Estoy un poco nerviosa. Nunca he visto una escena tan grande. no esperaba que el tercer joven maestro Gu fuera tan cobarde a veces. Déjame decirte. Esto es una transmisión en vivo a nivel nacional ahora mismo. Transmisión en vivo. Porque de todos modos, este Gumingrui se casa por primera vez después de todo. Me costó la mitad de mi fortuna. Definitivamente tengo que presumir un poco. Entonces, ¿no tienes miedo de que cuando sigamos caminos separados en el futuro, no podrás salvar la cara? No lo haré. Menking, después de eso, soy tu esposo. Por el resto de nuestras vidas. Mi apellido. Tu nombre. Estaremos juntos para siempre. Así es como dañaste a nuestra familia, Gumingrui. Nenking, ya verás. Tarde o temprano. Te pisotearé. ¿Cuánto dinero gastaste ayer? No mucho. Menking. Te fuiste demasiado rápido anoche. Podría ser que tú y Gumingrui tenían prisa por volver. Para tener una gran batalla de 300 rondas. No digas tonterías. Está Gumingrui justo a tu lado. Están en la cama, No, completamente desnudos. no, Entonces te estoy molestando. hablando de ti, tú eres. Bien, ya no estoy bromeando contigo. Recuerda ver las noticias hoy. La familia ha sido expuesta con un escándalo. Incluso su fortuna familiar está a punto de ser desenterrada. Mucha deuda. Ya lo sabía. ¿Cuál es el plan para hoy? Quiero ir a casa. Bien. Qué bueno casarse con una esposa. Entonces debemos ir a casa y visitar a la abuela como es debido. Vamos. Papá, madre, abuela, tío. Realmente es un camino estrecho para los enemigos. Hola abuela, hola tía y tío. Otros dicen, una hija casada es como agua derramada. Parece que este es realmente el caso. ¿Es esta la actitud que tienes esta mañana? Comparado con Meng Jiao robando el novio de otra persona. Lo que estoy haciendo no es tan malo, ¿verdad? Menking, no me has hecho suficiente daño. Criatura malvada. Está bien, está bien. Hoy Mingrui y Menking vuelven a casa. La familia está reunida. No dañemos la armonía. Ya pasó todo. No lo menciones, no lo menciones. Nuestra familia Meng no dio mucha dote en aquel entonces, pero recibió muchos regalos de compromiso. Tu familia Gu es realmente demasiado amable. Pequeño detalle de madre. Solo le gusta presumir. Creo. Tampoco de ninguna familia respetable. La vieja señora Meng. La razón por la que estoy aquí hoy no es para discutir con todos ustedes. Es solo que hay algo importante que necesito discutir con ustedes. Madre, ¿qué pasa? Traje a Meng Jiao aquí hoy, sin ningún otro propósito. Solo quiero que Meng Jiao empiece a trabajar en el grupo Meng mañana. Meng Jiao acaba de pasar por tantas tormentas. No es inapropiado que muestre la cara. Sí, madre, creo que es mejor dejar a Meng Jiao. Descanse un poco más. No será demasiado tarde para hablar de ello después. ¿Qué? Incluso lo que digo, ya no importa.
En lugar de perder el tiempo con palabras ahora, es mejor actuar directamente. Para que la abuela no tenga nada que decir. Está bien. Ya que Meng Xiao está dispuesta a ayudar al grupo, a compartir la carga de trabajo, entonces no podemos decepcionar su sinceridad. Papá, ¿qué piensas? Así es. Ya que Meng Xiao tiene la voluntad, entonces debemos darle todo nuestro apoyo. Simplemente informa a la empresa más tarde. Gracias, de segundo tío. Pero, el asunto de Meng Xiao ha causado que el grupo Meng pierda mucha cara. Ella reflexionará por sí misma. No necesitas preocuparte por eso. En realidad, no creo que Meng Xiao tenga la culpa de este asunto. Se necesitan dos para bailar el tango. Eteng también tiene un gran problema en este asunto. ¿Ha pensado alguna vez el tío mayor en pedirle a Eteng que asuma la responsabilidad? ¿Qué quieres decir? También me entristeció mucho que algo así sucediera en la boda. Después de todo, han pasado tantos años. Pensé que Eteng solo me amaba a mí. Ahora que el asunto ha terminado, pensándolo con calma, si Eteng y Meng Xiao están realmente enamorados, entonces, ¿por qué no ayudarlos a estar juntos? Pero Eteng y yo. ¿Yo? Eso tiene sentido. Claro que sí. También tengo mis propios motivos egoístas. Mi matrimonio con Mingrui es algo controvertido. Si Eteng y Meng Xiao se casan, entonces todos serán felices. ¿Es así? Entonces nadie chismeará más. Lo has pensado muy claramente. Está bien. Iré a la familia Ae cuando tenga tiempo para pedir una explicación. También me gustaría encontrar algo de tiempo para agradecer a Eteng y Meng Xiao. Después de casarme con Mingrui, me di cuenta de lo que es el verdadero amor. Menqing. Poder conocerte también es mi suerte. Como hija, ni siquiera conoces la vergüenza. No sé a dónde fue esta educación. The film was Madre, translated esos recién and casados. narrated by Difícil de M. resistir Media. cuando las emociones se desbordan, entonces nosotros, como mayores, deberíamos ser más comprensivos. ¿Qué? No me estás contestando. ¿Qué hay de malo en ser cariñoso? No es como si fuera ilegal. Eso sigue siendo mejor que tener una aventura, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Se está haciendo tarde. Volvamos. Finalmente, se fueron. De verdad temo que si están aquí todo el día, no tendré paz. Mingrui, es tu primer día aquí, y ya estás viendo un espectáculo. Está bien, madre. ¿Qué tipo de personas son el tío y la abuela? He oído algo sobre ellos. Cierto, madre. Recientemente, nuestra empresa tiene un evento de exposición de joyas. Me gustaría invitarte, madre, a ser la portavoz. No sería eso inapropiado, a mi edad. Está bien, madre. Mira, tu imagen y temperamento ya están por encima de muchas personas. En tu último banquete de cumpleaños, me quedé asombrado por ti. Madre esto y madre aquello. Suena tan natural. Este niño es realmente bueno hablando. Papá, quiero discutir sobre Meng Xiao contigo, sobre su incorporación a la empresa mañana. Pero no lo hiciste claramente. ¿Aceptar? La abuela claramente vino, preparada. ¿Cómo podrías rechazar a la abuela? No es solo una pérdida de tiempo. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para decirlo. Si Meng Xiao es capaz o no. ¿Qué quieres decir? Si Meng Xiao es capaz, entonces la empresa no podrá despedirla fácilmente. Para entonces, ella y el tío causarán problemas en la empresa y no podremos manejarlo. En la vida anterior, fue porque dejamos que Meng Xiao causara problemas en la empresa, que aceleró la desaparición del grupo Meng. Papá, no puedes juzgar un libro por su portada, ni medir el mar con un celemín. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? También voy a trabajar en la empresa. Menqing, vas a trabajar. Sí, Menqing. Tú nunca. ¿Te gustó ir a la empresa antes? ¿Qué te hizo decidir? Sí, lo he decidido. Iré mañana. ¿Qué mañana o pasado mañana? ¿Vas a trabajar justo después de casarte? Eso no es una buena idea. Mamá, el matrimonio y el trabajo no están en conflicto. Por supuesto, entran en conflicto.
Necesitan tener hijos pronto. Después de que tengan el primero, luego, en otros 2 o 3 años, pueden tener el segundo. Mamá, solo llevamos casados unos días. De todos modos, tener hijos pronto es definitivamente lo correcto. En aquel entonces, tu madre, te tuvo tarde en la vida. Solo me culpo por haber conocido a tu padre demasiado tarde. De lo contrario, yo ya estaría teniendo mi segundo hijo. Son solo jóvenes. Hay mucho tiempo, sin prisa. Puede que tú no tengas prisa, pero yo sí. Estoy ansioso por sostener al hijo de Menking. Madre, no te preocupes. Trabajaré duro. Y en cuanto a Menking, simplemente déjala ir a trabajar. Bien. Está bien, eso también funciona. Menking, entonces. Papá T, a partir de mañana, en la empresa, asignará un puesto. Como superior directo de Mengjiao. Veamos qué olas puede levantar. Bajo mis narices. Hola, disculpe, ¿dónde está la oficina del CEO? Está buscando al CEO, ¿verdad? ¿El CEO acaba de ser transferido a otro departamento ayer? No, yo soy... Hola, ¿es este el departamento de ventas? Bueno, todo está listo. Solo esperando a que llegue el director Meng. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo siento. Todavía tengo una recepción a la que asistir hoy. Si busca al CEO. Me temo que ha venido en vano hoy. Por favor, váyase. Está todo listo. La directora Meng estará aquí pronto. Lista. Una persona a cada lado. Sí. La persona ya viene. Solo salúdela. ¿Entendido? Sí. ¿Cuál es el historial de este director Meng? Todos son parientes del emperador. No se les puede provocar. Sea prudente en un momento. Si comete algún error. No puedo responder por usted. Lo sé, lo sé. Hola, directora Meng. Directora Meng. Hoy, solo tengo una frase que decir. Mientras me sigas y hagas bien tu trabajo, definitivamente obtendrás tu parte de los beneficios. Sí, definitivamente escucharemos a la directora Meng. Mengjiao. Tenga cuidado. Tú. ¿Por qué grita? Ya dije, el nuevo CEO aún no ha llegado. Le dije que se fuera primero, no entiende. No me expliqué claramente hace un momento. No estoy aquí para buscar al CEO. Soy la nueva CEO del departamento de ventas, Menking. La nueva CEO. Lo siento. Así que usted es la nueva CEO. Eso viene perfecto. Permítame presentarle. Esta es nuestra directora Meng. Es la propia sobrina del presidente Meng. Ya veo. Prima mayor, ¿por qué viniste de repente a la empresa? Prima mayor. Espere, si prima mayor es... Eso no la convertiría en la propia hija de nuestro presidente Meng. Directora Meng, lo siento mucho. Me quedé en blanco por un segundo. Acabo de oír que se acaba de casar. Pensé que no vendría a trabajar por un tiempo. No me di cuenta de que los empleados de nuestra empresa eran tan eficientes. Mi papá acaba de aceptar ayer que Mengjiao pudiera venir a trabajar a la empresa y todos ya habían limpiado la oficina y hoy hay toda una multitud aquí para darle la bienvenida. Bueno, no la CEO Meng. Es lo mismo, por favor, no malinterprete. Ahora que la oficina de Mengjiao está limpia, pueden todos, me pueden ayudar a organizar mi oficina. Sí, se lo organizaré enseguida. Ustedes organícenla primero, en 10 minutos. Todos los empleados por encima del nivel de supervisor del departamento de ventas tendrán una reunión en la sala de conferencias. Sí. ¿Que no esperabas esto? No, no es así. Prima, esto es un accidente. ¿Por qué viniste de repente a trabajar a la empresa? Vendré cuando quiera. Sí. Bien. Mengjiao, cuando tengamos la reunión más tarde, sirve una taza de té para todos. Sí, prima. Eres inútil, ni siquiera sabías que mi prima venía a la empresa. Estás intentando avergonzarme deliberadamente. No, directora Meng. Realmente no lo sabía. Si lo hubiera sabido, la nueva CEO era quien es. ¿Quién seguiría preocupándose por usted? Directora Meng, cállate.
¿Cómo se siente trabajar en tu primer día? Es bastante bueno. Entonces, me echaste de menos. ¿Necesitas algo? No puedo llamarte. Si no necesito algo, Estoy en el trabajo. el trabajo es más importante que yo. Me acabo de dar cuenta de que tú, Gumingrui, tienes un lado tan pegajoso conmigo. Adivina qué estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué eres? Entonces, ¿en qué calidad me haces esa pregunta? Mi querida esposa. No importa. Entonces, Lo descubrirás en unos días. Por cierto, el cuerpo de Menkin todavía estaba bastante flexible esta mañana. cuelgo ahora. Estoy ocupado. Hola. Esta mujer cuelga tan pronto como lo dice. Realmente es despiadada. Pero me gusta. El asunto de mi hija y Eten. Hoy. Debes darme una explicación. ¿Explicación? ¿Qué tipo de explicación quieres? Mi hija. Una virgen. Fue arruinada por tu hijo así. ¿No crees que deberías dar una explicación a mi hija? Mi hijo ha sido arruinado por su hija. Ahora su reputación está arruinada. Ni siquiera le he pedido compensación todavía. ¿Cómo se atreve a pedirme una explicación? ¿Qué? Quiere casar a su hija. A nuestro Eten. ¿De qué estás hablando? Mi hija fue arruinada por tu hijo. ¿Es esto lo que llamas la familia, Tan irresponsable e inculto. Basta. Vine aquí hoy. Solo para resolver este asunto. Adecuadamente. ¿Quieres que nuestro Eten se case con tu hija? Eso es imposible. Compensación. Puedo darte 5 millones. Siempre y cuando debes anunciar públicamente que fue tu hija quien sedujo a mi hijo. ¿Estás loco? ¿Cree que estoy vendiendo a mi hija? ¿Cree que puede comprarme con solo 5 millones? Mi hija está en el grupo MEN, trabajando como directora. Su futuro es ilimitado. 5 millones. Nuestra familia ya está dando demasiado. Su hija es una hija ilegítima. Todavía cree que es una dama rica. Tío, ¿cómo puedes decir eso de mí? Incluso si no soy lo suficientemente buena. Mis sentimientos por el director son reales. No quiero perder más palabras con usted. Estos 5 millones es el límite final de la familia, ¿Cree que soy un mendigo? No me importa lo que haga. Tómelo o déjelo. ¿Quiere que su hija se case con mi familia, De ninguna manera. Acompáñelos a la salida. ¿De qué tonterías estás hablando? Cuando te ame de verdad. Eten, sé que en la boda fuiste obligado a hacerlo. Todavía sientes algo por mí, ¿verdad? De lo contrario, no habrías hecho que alguien me enviara ropa y sido tan amable conmigo. No me llames. Ahora por no hablar de mirarte. Me da asco solo escuchar tu voz. ¿Por qué eres tan desvergonzada, viniendo a seducirme? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y pedirme que me haga responsable? Solo estás soñando despierta. Cuando te acostaste conmigo en aquel entonces, dijiste que me amabas, dijiste que estar con Menking era solo por el bien del beneficio, dijiste que una vez que obtuvieras los beneficios, inmediatamente estarías conmigo. Alguien como tú. Yo te amaría. Eten, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué? Deitan. Mocoso. Está golpeando a la gente. Lárgate. La familia Meng está matando gente. Uy, que hoy. Menfantian. Llevó a Menjiao a la familia para armar un escándalo. Fueron expulsados por la familia ¿verdad? Alguien como Eten, ¿cómo podría casarse con Menjiao? Parece que conoces a Eten muy bien. Lo conozco desde hace tanto tiempo, por supuesto que lo conozco bien. Dormiré en el sofá esta noche. Siempre haciéndote dormir en el sofá, me siento un poco avergonzado. ¿Estás seguro de que quieres dormir en el sofá? En realidad podemos dormir juntos. Después de todo, ya hemos obtenido nuestro certificado de matrimonio. Somos marido y mujer. Este sofá es muy incómodo. Puedo soportarlo. Bien. Dado que ese es el caso,
Entonces le deseo a Menking, mi querida, un buen sueño. Me voy a duchar. Espera un minuto. ¿Qué pasa? ¿Quieres venir conmigo? No. Quiero recordarte. Ponte la ropa antes de salir. Oye. Mi cuerpo es algo que las mujeres comunes no pueden resistir. Narcisista. Directora General Meng, alguien la busca en la sala de conferencias ejecutiva. Conferencia ejecutiva. Está bien. Estaré allí enseguida. Papá, querías verme. Menking, ya lleva trabajando un tiempo. Es hora de que salude a todos. Está bien. Hola a todos. Mi nombre es Menking. No hace mucho, acabo de unirme a la empresa, como director del departamento de marketing y ventas. Espero que todos los líderes y superiores me den alguna orientación. No nos atreveríamos a darle orientación, pero todos quieren saber, como una niña pequeña, puede estar en el puesto de directora general del departamento de ventas. Si no recuerdo mal, este hombre debería ser Dong Yuanchang. En la vida anterior, se confabuló con Meng Fangtian y malversó secretamente mucho dinero del grupo Meng. Tío Dong, ¿crees que hay algo inapropiado en que yo sea la director del departamento de marketing y ventas? Tonterías. Grupo Meng es la segunda empresa en activos de King Hen. El grupo está lleno de élites. Incluso los miembros del personal más básico son graduados de las 50 mejores universidades del país. Segundo, todos los directores generales de ventas anteriores del grupo Meng tenían más de 35 años y habían ascendido desde abajo paso a paso, ganando experiencia, empleados con rica experiencia de mercado y logros sobresalientes. Nunca nadie ha sido paracaidista. Permítame preguntar, señorita Meng, usted no tiene cualificaciones académicas, careciendo tanto de experiencia como incluso de habilidad, que le hace pensar que está cualificada. La segunda del país, de un grupo global top 2, directora general del departamento de ventas. Viejo Dong. Está joven. Respecto a las dudas del tío Dong, lo entiendo. Todavía solo una niña pequeña. Demasiado inexperta. Pero soy capaz de estar aquí hoy, capaz de asumir el departamento de marketing y ventas, el puesto de director. Tengo mis razones. ¿Qué razones? La hija del presidente. Sí, pero precisamente porque soy la hija del presidente, entiendo esta empresa mejor que nadie. En segundo lugar, respecto a las dudas del tío Dong sobre mi educación, no sé si la Universidad de Menking, con especialización en economía de negocios y comercio internacional, con doble máster, puede cumplir los estándares de entrada de la empresa. Usted. Menking, ella no ha empezado a trabajar antes, así que no le dije a todos sobre esto. Menking es un estándar. Doble máster. Incluso con un título. Pero usted no ha trabajado antes. Ni siquiera has practicado aún. El tío Dong directamente negó mi capacidad. Entonces, ¿qué oportunidades tengo para demostrárselo a todos? Menking, su tío Dong, no quería sofocar su derecho a demostrar su valía. ¿Por qué no? Empiece desde abajo. Una vez que haya logrado resultados y haya ganado experiencia en la empresa, promocionarla. ¿No sería algo natural? Además, para que aquellos que la cuestionan ya no hablen. En realidad, yo tampoco quiero ser el malo, solo hablo desde la perspectiva de la empresa. Solo pensando un poco más, al menos sea digna de usted misma, sea digna de todos, y sea digna de nuestro grupo Meng. Decenas de miles de empleados. No estoy de acuerdo. Como sabes que no tengo la capacidad. Menking, basta. Quiere que los miembros de la familia Meng nos avergoncemos por usted. Tío, no deberías ser tú el avergonzado. Hace un momento, parecías tan justo. Parece que has olvidado que le rogaste a mi papá para dejar que Meng Jiao entrara en la empresa para servir como director de la oficina de marketing del departamento de ventas. Usted, cree el tío, que solo tú tienes este privilegio de dejar que tu hijo entre en la empresa y asuma un puesto importante. Por supuesto, estoy de acuerdo con el punto de vista del tío Dong. La capacidad es la mejor prueba. Echa un vistazo a esto. Menking, esto es. Esto fue hace 3 días. El contrato inmobiliario que firmé. Dentro de los 3 meses posteriores a la firma de este contrato, dirigiré el departamento de ventas, completar la segunda mitad del año de la empresa, el 80% del objetivo de ventas. ¿Cómo es eso posible? No esperaba. Mi hija es un genio de los negocios. Ahora, tío Dong,
¿Estás satisfecho? Serviré como el departamento de marketing, como director. Entonces, eso es un consenso. A continuación, hablemos de Meng Jiao. ¿Qué quiere decir? El tío parece haber olvidado. Meng Jiao es como yo. También entró en la empresa paracaidista. Entonces, trata el tío a todos por igual. Solo me estás atacando a mí. ¿Qué quiere decir? Sé que todos están por el beneficio de la empresa. Entonces, Meng Jiao en la empresa también debería lograr algunos éxitos. Después del recordatorio de Meng King, también siento que estuve de acuerdo tan fácilmente al principio en dejar que Meng Jiao entrara en la empresa. Hay algo mal en eso. Si le causa alguna pérdida a la empresa, entonces estaré en un gran problema. Meng Jiao solo lleva unos días en la empresa. ¿Cómo puede tener algún logro? Todo debería ser justo, ya que Meng King ha logrado cosas y se ha probado a sí misma. Entonces Meng Jiao debería hacer lo mismo. Le daré a Meng Jiao un mes para demostrar su capacidad. Si no puede superar la prueba, entonces debería empezar desde abajo. Vámonos. Esta vez, tú, en gran medida, estimulaste a tu tío. ¿Quién le dijo que me pusiera las cosas difíciles deliberadamente? Papá, Meng Jiao no podrá completar el objetivo en un mes. De esta manera, podemos justificadamente echarla. No. ¿Cómo lo sabes? Ella no puede completarlo. Ayer fue rechazada por Eteng. Oí que tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Hoy ni siquiera tuvo tiempo de ir a trabajar. ¿Cómo puede estar de humor para trabajar así? Tú. The film was translated ¿Cómo and te ha ido en la narrated familia by Gu M recientemente? Media. No está mal. Nada especial. Si Gu Minrui se atreve a intimidarte, dile a papá, yo me encargaré de él. No te preocupes. Me trata bastante bien. Bien. Meng King, ¿por qué fuiste a trabajar justo después de casarte? Ahora yo, ni siquiera tengo tiempo para encontrar a alguien con quien ir de compras. No tengo elección. Entonces dime, ¿cómo va tu vida de casada? El asunto entre Gu Mingrui y yo, no eres tú el que lo tiene más claro. Nosotros dos somos solo. Compañeros sexuales legales. Tienes ganas de cotillear sobre nosotros. Bien podrías pensar en ti mismo. Yo. Xuyao y yo estamos bien. Tong Tong, te lo recuerdo. Xuyao, él podría no ser lo que parece. Presta más atención. Está bien, lo entendí. Tom Tom, te llevaré de vuelta. ¿Llevarme de vuelta? ¿Por qué? Divirtámonos juntos, ¿vale? Este vino. Está tan delicioso. Estás intentando besarme. Xuyao, eres tan bueno conmigo. Has visto claramente. No soy su Yao. Tú. Tom Tom, ¿qué debo hacer contigo? De ninguna manera. Realmente si conseguía a Weiran. Tom Tom, Xuyao, estás aquí. uy, que anoche estabas borracha. Solo tomé un poquito. Bebe menos en el futuro. Ven, toma un poco de gachas. No cociné gachas. Está claramente aquí. En tu cocina. Yo lo cociné. Lo olvidé. Tú. Cierto, vine a verte hoy. Porque hay algo que quiero discutir contigo. Adelante. Echa un vistazo a este acuerdo. Tú y yo nos casaremos pronto. De ahora en adelante somos familia.
Aunque nuestra familia está lejos de ser comparable a tu familia Yu, lo que debo aportar. Yo, Su Yao, absolutamente no. Te dejaré sufrir lo más mínimo. Esto es, un acuerdo de compra. Tú y yo lo firmaremos y lo compraremos. De ahora en adelante será nuestro hogar conyugal. Su Yao. Tong Tong, realmente ahora. No puedo esperar a casarme contigo e incluirte en la familia. ¿Qué pasa ahora? Menking. Creo que hice algo de lo que me arrepiento, Xu Yao. Fue esa noche. No estaba borracha. Weiran me llevó a casa. Yo creo que incluso coqueteé con él. Pero ¿sabes, Menking? Soy absolutamente leal a nuestro Xu Yao. Qué desconsolado debe estar Xu Yao ahora mismo. Tiene miedo de que sufra. Incluso firmó un contrato de casa nueva para mí esta mañana. Tong Tong. ¿De qué estás hablando? ¿Firmar qué? El contrato. Lo viste claramente. Es un contrato de casa. No miré el contenido. ¿Por qué no miraste el contrato antes de firmarlo? ¿Qué hay que mirar? Es una pérdida de tiempo. Creo que sé por qué. Después de que Tong Tong muriera en la vida anterior, Xu Yao heredó la mitad de la propiedad de la familia Yu tan fácilmente. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué tienes tan mala cara? Tong Tong, ¿qué pasaría si te dijera que Xu Yao está intentando deliberadamente acercarse a ti? No porque te ame, sino porque quiere quedarse con la propiedad de tu familia. ¿Lo creerías? ¿De qué estás hablando? Xu Yao me quiere tanto, ¿cómo podría ser eso? Este Xu Yao aún no ha revelado su cola de zorro. Es mucho mejor escondiéndose que Teng. Con razón Tong Tong está tan convencida. Tong Tong. Créeme. Pongamos a prueba a Xu Yao. Grabación. Tong Tong salió. Ya veo. Aunque seas el hermano nominal de Tong Tong, no debería llegar al punto de que puedas entrar casualmente en la casa de Tong Tong, ¿verdad? Este es un asunto de nuestra familia. Tong Tong y yo nos casaremos pronto. Esta pequeña cosa, todavía tengo derecho a intervenir, ¿verdad? Su Yao. No creas que no sé lo que tramas. Si sabes lo que te conviene, aléjate del lado de Tong Tong cuanto antes. Deja lo que debe dejarse. Me temo que ese eres tú, hermano hipócrita. Solo las cosas sucias. Le has hecho algo a Tong Tong. Otros quizás no lo sepan, pero yo sí. Pase lo que pase, siempre protegeré el lado de Tong Tong. La familia Yu ha decidido dejarme todos los bienes para que sirva como jefe de la familia Yu. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es eso posible? Tú eres claramente solo un hijo adoptivo de la familia Yu. Así que incluso si te casas con Tong Tong, no obtendrás ni un centavo. Imposible. ¿Crees que creería? Semejante tontería. ¿No lo crees? Puedes llamar a Tong Tong. Hola. Tong Tong. Hola, Xu Yao. Tong Tong. Hoy oí a mis colegas en el trabajo que tu padre está planeando pasar el puesto de jefe de la familia Yu a Wu Weiran. ¿Cómo lo sabes? Nuestra familia Yu aún no lo ha anunciado al público. ¿Es esto cierto? Xu Yao, eso dijo Wu Weiran. Él garantizará que no me faltará comida ni ropa. Xu Yao, ¿qué pasa? No, nada. Entonces, Xu Yao, podemos mañana por la noche. Imposible. Xu Yao no sería ese tipo de persona. Tong Tong, sé que esto es un poco cruel contigo, pero estamos haciendo esto para protegerte.
Este es el contrato que firmaste ese día. Le pedí a Gumingrui que alguien lo trajera. Échale un buen vistazo. Este es un contrato de división de propiedad. Si te casas y mueres en un accidente, entonces toda tu propiedad pertenecerá a Xuyao. En la vida anterior, fue por mi negligencia que Xuyao te mató. Eso no volverá a pasar esta vez. ¿Ahora lo crees? ¿Y qué? No te pongas demasiado gallito. ¿Qué dice Tonton? Ella también es la hija biológica de la familia Yu, incluso si el puesto de la familia Yu te es pasado a ti. ¿Y qué? Parece que realmente no te rindes. Tonton, ella solo me escucha a mí. Haré que ella recupere lo que te pertenece. Parece que tu apetito es realmente grande. Todo lo de tu familia Yu, tarde o temprano, será mío. Tonton, ¿qué haces aquí? Tonton, ¿qué acabas de oír? Todo es por culpa de este Wu Wei Ran. De verdad que no quise decir eso. Tonton, Xuyao estaba realmente ciega. Tonton, de verdad que no quise decir eso. Escúchame. Soy sincero contigo. Todo es por culpa de este Wu Wei Ran. Suyao, lo que acabas de decir, ya lo he grabado. Si vuelves a poner excusas, no me importa volver a reproducirlo. Tú. Tonton. De verdad me pusiste a prueba. ¿Cómo pudiste ser así? Si no te trato así, no podré exponer tus verdaderos colores, canalla. Tonton, escúchame. No es así. Xuyao, no quiero volver a verte de ahora en adelante. Sal de aquí inmediatamente. Fuera. Contigo al lado de Tongtong, creo que ella mejorará pronto. La has estado protegiendo durante tanto tiempo. Debería haber descubierto tus buenas cualidades. Vete. ¿Qué pasa? Tan pronto, borraste mi número de teléfono. Sí. A Mingrui no le gusta que tenga demasiado contacto con otros hombres, especialmente exnovios. Min Rui, ¿hace cuánto que lo conoces? Lo llamas con tanto cariño. Ya estamos casados. ¿Por qué no puedo llamarlo cariñosamente? Además, aunque no nos conocemos desde hace mucho, él ya es parte de mi vida. Habla. ¿Qué quieres de mí? No puedo llamarte, si no quiero nada. Estoy muy ocupado. Oí. ¿Qué te uniste al grupo Men? Para hablar de negocios. ¿Por qué tienes que ser tan fría conmigo? Nos amamos por tantos años. Si no hay nada más, colgaré primero. Nenkin, puedo invitarte a cenar esta noche. Cenamos juntos. No tengo tiempo. No deberíamos aclarar las cosas entre nosotros. Al menos dame una oportunidad para redimirme. ¿Hay algo que no puedas decir por teléfono? Algunas cosas son difíciles de explicar por teléfono. Entonces no lo digas. Solo dame una oportunidad, ¿quieres? Lo juro. Después de esta vez, si no me perdonas, nunca más te molestaré. De acuerdo. También quiero saber, Eten, ¿qué es exactamente lo que vas a tramar esta vez? ¿Qué tan asqueroso puedes ser? Salí del trabajo. ¿Qué pasa? Nada. Si no pasa nada, ¿por qué me llamas? Tienes una cita con Eten. ¿Cómo lo sabes? He tenido gente vigilándolo todo el tiempo. Lo vi. Hizo una reserva en un restaurante. Es al que ustedes dos solían ir a menudo. ¿Por qué de repente? Siento como si me hubieran pillado engañando. Hay algunas cosas que necesito dejarle claras. Hola. Hola. Eso es todo entonces.
Lo siento. Tenía mucho trabajo que hacer, así que llego 2 horas tarde. Está bien, no me importa esperarte sin importar cuánto tiempo. Recuerdo que te encanta comer su bistec más que nada, acompañado de su salsa de champiñones. Es simplemente lo mejor. Has estado conmigo durante tantos años, y no sabes que soy alérgico a las setas. Mírame, solo estaba pensando en compartir comida deliciosa contigo. Olvidé que eres alérgica a los champiñones. Nenking, escuché que has empezado a trabajar en la empresa. No me había enterado antes. ¿Quieres trabajar? De todos modos, estoy aburrido. Gu Minrui te está tratando mal. Te hace sentir insegura. Por supuesto que no. Solo tengo miedo de que te hagan daño siguiendo a Gu Minrui. Después de todo, su reputación realmente no es buena. En lugar de preocuparte por cómo están las cosas entre Gu Minrui y yo, ¿por qué no hablamos de nosotros? No dijimos que íbamos a dejar las cosas claras. Nenking, he estado pensando mucho últimamente. En aquel entonces, Meng Jiao me drogó para seducirme, queriendo que me casara con ella. Te he amado de principio a fin. ¿Cómo podría casarme con ella? Realmente no esperaba que las cosas terminaran así. Nenking, todavía me culpas. Ya no te culpo, porque tú y yo ahora no tenemos absolutamente nada que ver el uno con el otro. Nenking, no te hagas la fuerte. Sé que todavía me amas. Yo también lo sé. Te casaste con Gu Minrui porque estabas enfadada. Tal como eres. Estoy realmente preocupado por ti. No te amo. Me oíste claramente. Todavía tengo que agradecerles. Tú y Meng Jiao. Gracias a ustedes, tengo la oportunidad de romper nuestro compromiso, de casarme con Gu Minrui. Y de saber qué es el verdadero amor. Ya que dijiste que la vida que tienes ahora es lo que quieres. Entonces te deseo lo mejor. Gracias. Nenking, ¿cómo podrás perdonarme alguna vez? ¿Por qué debería perdonarte? ¿Qué quieres que haga? Para reducir el daño que te hice. Aléjate de mí. Nenking, hemos estado enamorados tantos años. Es posible que al final ni siquiera podamos ser amigos. ¿Qué derecho tienes a pedir ser mi amigo? No creo que tengas nada más que decir. Me voy primero. Suéltame. Dejarte ir. Todo lo bueno que he hecho por ti a lo largo de los años. No sería todo en vano. Eteng, eres un animal. ¿Estás bien? Voy a matarte. Está bien. Gu Minrui, deja de pelear. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Gu Minrui ha estado esperando fuera desde que entraste. Creo que él está más preocupado por ti que nadie. Qué bueno que estás bien. Vámonos. Kiaoshi, te dejo el resto a ti. No te preocupes. Voy a hacer que desee estar muerto. Gracias. Por lo que pasó hoy. Sabía que era un poco arriesgado ver a Eteng hoy. Pero no esperaba que él fuera así. The film was translated and narrated by M. Media. Gu Minrui, tú. Menking. ¿Sabes lo preocupado que estaba por ti? No estoy bien. Estoy muy enfadado hoy. Lo supe entonces, cuando fuiste a cenar con Eteng, ¿sabes? Estabas enojado. Estaba celoso. Menking. ¿Puedes dejar de fingir ser tonta delante de mí? Sé que entiendes mis sentimientos. Incluso cuando me pediste que hiciera el robo de la boda. Desde ese momento, para ti. Voy a ducharme primero. No te vayas. Si te vas, realmente no sé si tendré el coraje de decirte estas cosas. Menking, estoy realmente preocupado de que te pase algo. No estoy bien. Algo pasó. Menking. Desde el principio, realmente me gustaste. De todos modos, pase lo que pase.
De ahora en adelante eres mía, la esposa de Gumin Rui, la esposa que yo, Gumin Rui, he estado decidido a tener para siempre. Ya no es una relación de cooperación, justo como ese día. Estaba en la boda, justo como te dije. Cuidarte toda la vida. Protegerte. Menking. Qué buen tiempo hace hoy. Vamos, no trabajes. Vamos de compras. Espera, casi listo. Estoy hablando de Tong Tong. Tú oiga, ¿por qué estás de tan buen humor? Ya lo he pensado todo. Los hombres. No es realmente necesario. En serio, ¿por qué oí que Wu Weiran recientemente ha estado yendo a tu casa todos los días? Prácticamente vive allí. Menking, no digas tonterías. Él solo está cuidándome por mi padre. Es así de simple. No se ha mudado. No voy a hablar más de eso. Vamos de compras. Gumin Rui. Señorita Yu, puede soltar a mi esposa. Quiero llevar a mi esposa a tener una cita. Para ir a una cita. ¿Qué cita? Esta mañana. No te lo dije. Hoy es nuestro 100º aniversario. Menking, tu marido se está volviendo loco. De ahora en adelante. Cada 100 días. Siempre estaré a tu lado. Hasta siempre.